Ser Subacuático es presentado por websportsolutions.com. Sportalsud.net, todo el deporte subacuático en un solo lugar. Academia Deportiva Subacuática Sport Sud. Visita nuestro sitio web sersubacuático.com. Bueno amigos, un nuevo episodio de Ser Subacuático. Esta vez tenemos a unos invitados de gala. Tenemos a personas que son pilares fundamentales de las actividades subacuáticas en Venezuela, en nuestro parecer, desde el CASA UCB, miembros fundadores y instructores de hace muchas décadas. Está nuestro amigo Attila Bendegús y Reinaldo Santiago. El día de hoy nos acompañan con una gran experiencia de lo que ha sido su vida y su trayectoria en las actividades subacuáticas. Attila, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, aquí en claustro, me supongo que como todos ustedes. Así es. Sí, estamos en claustro y ojalá que esto sea para bien, Dios mediante. Y bueno, gracias por la invitación y esperemos recordar viejos tiempos. En la época cuando el submarinismo de la UCB estaba en pañales, ¿no? Y en su comienzo, por supuesto. Así que gracias. Y de esos comienzos sabe bastante Reinaldo. Cuéntanos, Reinaldo, ¿tú qué estás? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, muy bien. También muy agradecido con ustedes por esta entrevista, tratando de rescatar el principio, el inicio del CASA UCB. Nos iniciamos allí hace muchos años, en el año 73, comenzamos a ver cómo hacíamos un club. Y bueno, la historia está palpable, de ahí ha salido tanta gente importante en el área. Ustedes dos son una muestra y tantos campeones, gente profesional en el buceo. Bueno, realmente increíble lo que ha evolucionado el CASA y mucho de ello se lo debemos a ese chamito que está ahí que se llama Attila Bendegús también, ¿no? Que llegó para organizarnos porque al principio estábamos un poco desorganizados. Teníamos ya un plan y una organización interna, pero Attila afinó las cosas como buen micromecánico y sí, nos organizó de una manera más importante o mejor. No sé si quieren que les cuente comience a hablar de una vez sobre... Déjanos un poquito de historia ahora para el segundo bloque y okay. Bueno, damos el inicio de este nuevo episodio, amigos. Quédense con nosotros para que sepan un poco más de las historias de este par de ejemplares de las actividades subacuáticas. Hablar del Centro de Actividades Subacuáticas de la Universidad Central de Venezuela es hablar de gran parte de la historia del submarinismo y del deporte subacuático del país. Hoy conversaremos con dos de sus miembros fundadores, Reinaldo Santiago, primer buzo certificado en este centro y uno de los principales promotores de su fundación a mediados de los años 70, y Attila Bendegús, instructor del primer curso y formador de varias generaciones de submarinistas durante casi 30 años en la Universidad Central de Venezuela. Ellos son los invitados de este episodio 8 de colección de Ser Subacuático, con Ronald Lawrence y Miguel Cedeño. Bueno amigos, bienvenidos a este episodio 8 de Ser Subacuático. Como ya lo vimos en la introducción, en la presentación de estos dos grandes personajes y en la historia pues que vamos a recordar de uno de los clubes o uno de los centros de actividades subacuáticas más importantes de Venezuela y, en mi opinión, humildemente, no porque haya formado parte del mismo, pues creo que también de Latinoamérica, porque ha marcado una pauta pues en muchas actividades que hemos desarrollado. Y bueno, ya como lo vimos en la presentación, tenemos aquí a Attila Bendegús, instructor,
y a Rinaldo Santiago, que fueron dos de las principales personas que dieron origen a lo que fue el Centro de Actividades Subacuáticas en la Universidad Central de Venezuela, y vamos a compartirles acá a nuestros amigos que ven Ser Subacuático este documento histórico que conseguimos por allí, que es el primer diploma o certificado de un alumno de buceo autónomo del Centro de Actividades Subacuáticas en la Universidad Central de Venezuela, que es Rinaldo Santiago, y su instructor, que es Atila Bendegus. Así que bueno, vamos a comenzar, podemos comenzar con Rinaldo, con el alumno. Cuéntanos un poco ese primer curso, esa primera experiencia que tuvieron con Atila como instructor, cómo llegaron allí. Cuéntanos un poco cómo fue ese primer curso de buceo en la Universidad Central, y después Atila nos va a contar un poco cómo llega él al centro también y cómo era el contexto de las actividades subacuáticas en submarinismo en Venezuela en ese momento y en Latinoamérica, porque obviamente pues después tuvieron contacto con los demás países afiliados a la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, con presencia en congresos internacionales, que ya lo vamos a conversar más adelante. Pero cuéntanos un poco, Rinaldo, ese primer curso de submarinismo en la UCB, certificado ya como Casa UCB, ¿qué nos puedes contar al respecto? Okay, antes de que Atila llegara al club, ya se había comenzado una actividad en la piscina, quizás desde el año 73, cuando comenzamos a ir a la fosa, y allí habían dos muchachos que practicaban en la fosa y llegaban al fondo, y nosotros nos maravillábamos de ver, porque nos habían dicho que la fosa tenía 8 metros de profundidad. Y yo decía, 8 metros, imagínate esta gente allá abajo, ¿no? Entonces, oye, vale, vamos a preguntarles qué hacen ellos. Realmente no recuerdo sus apellidos, eran William y Gustavo. Entonces, mira, vale, ¿y cómo es esto? Ellos, mira, nosotros venimos y practicamos nosotros solos aquí. Si ustedes quieren, le podemos ayudar un poco a enseñar cómo baja, cómo se baja y eso. Entonces, éramos 4 personas: Alfonso Rondón, Carlos Vázquez, Sigfredo Leal y yo. Y empezamos a ir con ellos a tratar de llegar al fondo. Bueno, por fin ya llegábamos al fondo de la piscina. Era toda una aventura aquello. Y entonces Sigfredo era un estudiante de ingeniería que estaba bien avanzado en su carrera. Él era auxiliar docente y era amigo de una persona de la dirección de deportes, que era el Indio Carmona. Gracias a Sigfredo empezamos a entrar a la dirección de deportes para poder lograr primero un cierto respeto, porque al principio no nos dejaba. Efraín Batista era muy celoso, el entrenador de salto, con su piscina. Cuando nosotros entrábamos a la piscina, eso era una descarga total. ¡Sálgase de aquí! Llegando al fondo. Bueno, nos regañaba como unos muchachitos y no nos dejaba practicar realmente. Cuando nosotros llegábamos, bueno, ponía a funcionar todos los trampolines a la vez para que uno no pudiera volver a meterse. Total que, bueno, gracias a Sigfredo, hablando con el Indio Carmona, entonces él habló con Efraín y le dijo, mira, vale, los muchachos están haciendo una actividad que es pionera, déjalos tranquilos. Vamos a ver cómo se hace con eso. Y Sigfredo comenzó entonces a tratar también de sacar un horario para nosotros. En ese momento nosotros no dábamos absolutamente nada en la UCB, eran unos locos que estábamos metidos ahí en la piscina. Entonces Sigfredo planteó una estrategia. Como te digo, él era un estudiante avanzado de ingeniería y tenía cierto liderazgo. Y dijo, mira, vale, vienen las elecciones del club de natación. Vamos a involucrarnos en el club de natación. De esa manera tenemos cierto peso. Bueno, y Sigfredo fue a la reunión del club de natación. Mágicamente, no había mucha gente. Y lo elegimos presidente del club de natación y yo secretario. Entonces, ya teníamos un peso porque Sigfredo era el presidente del club de natación. La dupla mágica. Sí. Entonces, a través de eso, bueno,
hablando con Carmona otra vez, mira, vale, necesitamos un horario para el club de submarinismo, pues, o por lo menos que nos dejen practicar en la piscina sin molestarnos. Entonces empezó ese horario quizás no era a las 7 exactamente como lo comenzamos después, era más temprano. Teníamos un horario que era a mediodía, quizás entre 11 y 2, que era la hora de almuerzo, nosotros íbamos para allá a hacer eso, y en la tarde como de 5 a 6:30. Por ahí. Entonces, además de eso, Sigfredo consiguió que nos dieran cierto apoyo también en equipo, no el equipo después que conseguimos cuando se hizo la petición formal, que ya estaba Atila en el club, y Atila fue el que trabajó forzando eso para que nos dieran unos equipos buenos. Esta vez nos dieron, eran 4 pares de chapaleta y 4 caretas. La dirección de deporte. Entonces, fuimos a buscarlas a Carlos Vázquez, le decíamos la Picúa, él hacía pesca submarina. Entonces, él conocía a Roberto Ackerman y Crossopi Sport, el dueño de Crossopi Sport, que era Claudio Crossopi. Entonces, fuimos allá a buscar esas chapaletas y las caretas. Ya hicimos el contacto con Crossopi. La anécdota de esto es que yo fui con la morena, con Argenis Tobar, que le decíamos la morena. Ya fauna marina usted. Sí. Entonces, nosotros entrando a la tienda, Crossopi estaba manipulando una lupara calibre, creo que era 44. Y se ha disparado la lupara y Crossopi se ha volado el dedo, mano. No. Se voló el dedo y la bala se clavó en el escritorio de la secretaria que estaba enfrente. Mira, casi por un pelo, wow. Y le da más arriba, a lo mejor hubiera habido una tragedia allí. Me recuerdo que Crossopi decía, emergencia, emergencia, y claro, con la mano agarrada, y nosotros viendo aquel rollo y la sangre y aquel... Bueno, ese día no hicimos nada, por supuesto, salimos corriendo de la tienda con él, llegó la ambulancia. Pero bueno, todo una tragedia dentro de eso de ir a buscar los equipos. Nos dieron esos equipos y comenzamos las prácticas. Luego, Sigfredo dijo, oye, vale, esto estamos muy bien, pero vamos a ver si conseguimos una ayuda diferente con alguien, con expertos en buceo, y hacemos un curso de buceo. Y al hacer esto, hablamos de ir al Centro Submarinista de Caracas a ver si conseguíamos el apoyo. Ya para ese momento entró al club una persona que fue muy valiosa en conseguir apoyos dentro de la UCB, porque era un empleado de la UCB, él era vigilante, que era Aristides Muñoz. Entonces Aristides fue con este grupo al Centro Submarinista de Caracas. Paralelamente, allí había en el Centro Submarinista de Caracas había el capitán Blanco Villasmil, era un miembro del Centro Submarinista que era capitán de los bomberos aeronáuticos. Mi tío Jesús Flores trabajaba en el Ministerio de Comunicaciones y él había conocido al capitán, y ya cuando estos muchachos fueron allá, él le había mencionado, dile a tu sobrino que no hagan eso a lo loco, que busquen ayuda. Y estos muchachos fueron allá, y después Atila sabe la historia ya cuando ellos, porque sabes, yo no fui, por mala suerte, estaba enfermo con una virosis. Yo de niño me salvé de todas las enfermedades contagiosas como el sarampión, la rubiola, la escarlatina, la lechina, y entonces todas esas enfermedades me dieron de viejo. Y cuando pasó esto de que fueron al Centro Submarinista, yo creo que tenía rubiola, si no me equivoco. Uy, o rubiola o parotia, tenía una de esas dos cosas.
Y entonces, por supuesto, estaba en mi casa escondido. ¿Eso fue en el año? Eso fue el año 70 y cuando empezamos con el Capitán Blanco fue el año 74. Yeah. Ya para el final del año 74 y principio del año 75 estábamos haciendo el curso con él. El curso no se terminó porque el Capitán Blanco no sé qué problemas tenía. Era muy pintoresco el capitán y inventaba mucho. Dentro de todo era bueno, ¿no? Que inventara, pero a veces a algunos de los compañeros les daba un poco de miedo porque recuerdo que una de las cosas que inventó fue que nos lanzáramos de la plataforma de 10 metros con el equipo, ¿no? Con la bombona y todo que había conseguido. Imagínate. Yo por lo menos, a mí no me gustan las alturas, yo por debajo del agua que hay, pero por arriba. Yo estaba súper asustado que nos teníamos que ir a zumbar de la plataforma con la bombona puesta y la broma. Total que eso no se dio, gracias a Dios, que no se dio, porque dentro de eso él se fue y el curso se detuvo y tuvimos, bueno, fuera otra vez un grupo a hablar. Ahí, como pueden ver, el hombre del traje completo del Capitán Blanco. Detrás de él está el del lado extrema derecha, le decíamos el coro, Luis, no recuerdo su nombre. El que está al lado de él es el que les mencioné, Carlos Vázquez, que él fue el que hacía pesca, que después nos recomendó que consiguiéramos a Ackerman Microsoft. El que está atrás es Cecilio, no recuerdo su nombre. Allí estoy yo con una careta de esas súper grandes que usábamos en esa época. Está Cachito, que era el entrenador de natación de los niños, con un pantalón de mono, imagínense. Y Aristides Muñoz, que está, el que les mencioné que trabajaba en la UCB como vigilante. La muchacha que está atrás, le decían, como todo el mundo tenía nombre pescador, ella era el Chipi Chipi. Ese grupo, bueno, la pasábamos muy bien porque era un grupo que no era muy grande y éramos una hermandad, pues ahí creo que comenzó después, cuando Atila comenzó esa rutina de que después de los entrenamientos todos nos íbamos a comer juntos. Éramos realmente una familia, el Club de Submarinismo. Recuerdo el emblema antes de que hicieran el emblema con el tanquecito, Alfonso Rondón, que era del club, él era diseñador gráfico y había hecho unos modelos bien interesantes para el Club de Submarinistas. Pero después creo que fue Aristides que trajo el caballito con la bombona. Y Alfonso era una persona muy inteligente y muy capaz y muy creativa, pero no le gustaba enfrentarse por tonterías a nadie. Entonces Alfonso dijo, bueno, vale, si a él le gusta su caballito de mar con la bombona, bueno, que lo agarre. Y se molestó un poco y se retiró de hacer el diseño. Los diseños de Alfonso eran muy, muy, muy bonitos. Pero al final, bueno, permaneció de la bombona con el caballito, que bueno, ha sido la identificación del club después para toda la vida. ¿Qué más les puedo decir de esos inicios? Bueno, pero si quieres allí que nos cuente Atila cuando llegó este grupo de estudiantes de la UCB, entusiastas que querían hacer el club. ¿Cómo fue esa recepción, Atila? ¿Cómo te llegaron? ¿Cómo empieza la historia de Atila, el contacto con este grupo de submarinistas de la UCB? Ya. Ok, cuando llega este grupo universitarios, yo creo que estaba encabezado por Aristides Muñoz. Tenía el liderazgo del grupo, por llamarlo de esa manera. Entonces, en una de las reuniones que eran los jueves de cada semana, había una reunión, se pasaban películas en el Centro Submarinista de Caracas. Hay que hacer una pequeña reseña. El Centro Submarinista de Caracas
era, digamos, en aquella época uno de los centros, pocos centros que quedaba con la enseñanza a tipo ad honorem. O sea, ya estaba comenzando a proliferar los centros de buceo de tipo profesional. Profesional cuando impartes enseñanza y cobras por ella, ¿no? El centro submarinista cobraba, indudablemente, pero cobraba una cantidad módica para mantenerle los equipos, para pagar un pequeño alquiler, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue en el año 74, como lo dice, una pequeña reseña. Tú sabes que todo el mundo tenía nombre de pescado o de marisco. Nuestro amigo Rinaldo, su apodo era el atún. Eso debe ser por el tamaño que tiene. Entonces, llega ese grupo. Yo en aquel momento, yo era director técnico del Centro Submarinista de Caracas y estaba en un curso, estábamos dando un curso en el Inca de San Bernardino. Centro Submarinista de Caracas, por ese mismo motivo de ser una organización que no hacía lucro de la enseñanza, era muy requerido por organizaciones que querían colaboración, pero que no podían pagar. Entre ellos bomberos, entre ellos defensa civil, entre ellos muchas organizaciones. Sí, la foto esa, sí, cómo no. Esa foto estoy yo en el medio y Arleta a mano izquierda y a la mano derecha, semisumergida, está María Bocalandro. Y en el fondo está Andrés Hernández, que fue un monitor de nosotros. Y al final no distingo quién es. Creo que era Doris Burgos. Entonces, bueno, llega este grupo y empiezan a conversar y yo lo atiendo. Y en esa reunión estaba efectivamente el capitán Blanco Villasmil. Y el capitán Blanco, yo le dije, mire, yo no puedo porque yo estoy en un pleno curso y el capitán Blanco se ofreció para iniciar ese curso en la universidad. Como lo reseñó mi querido amigo Atún, él no pudo terminar ese curso por razones quizás muy personales. Y en el año 75, tras varias conversaciones, terminé el curso de la Inca y decidí incorporarme a la enseñanza del submarinismo en la Universidad Central. ¿Okay? Me convenía mucho también porque realmente yo trabajaba en la Plaza Venezuela, en la Torre Capriles. Imagínate, de la Plaza Venezuela a la universidad, y en aquella época yo usaba siempre motocicleta hasta el final, hasta que me vine, pues ya no estoy en Venezuela, por supuesto, pero hasta el último momento, pues yo siempre manejaba motocicleta. Entonces, bueno, empezamos las actividades en la Universidad Central con este grupo, que eran un grupo más o menos como de 15, 16, ¿cuántos serían? Sí, unos, creo 16 como eran precisamente. Sí, algo así. Y entonces ese grupo, me supongo que después con los años se mantuvo, como me lo comentó Miguel, el sistema más o menos se mantuvo, o sea, los principios de la enseñanza. Se crearon 4 grupos, cada grupo continuando esa tradición de llamar las cosas en alguna forma relacionadas con el buceo. Cada uno de los grupos se le puso nombre de las 4 leyes físicas que rigen en la actividad subacuática. Por supuesto con equipos, o sea, que es la ley de Boyle, la ley de Henry, Charles y Dalton. Entonces, cada uno de esos grupos pues tenía su nombre. Y así empezamos las actividades. Yo me acuerdo que en aquella época empezamos a usar equipos personales. Yo particularmente tenía dos cilindros y tenía varios reguladores ya por la trayectoria que tenía. Y después otros se incorporaron y bueno, al final empezamos un curso después de un entrenamiento largo y tendido, ¿ok? Para que se hagan una idea que Rinaldo decía que bueno, al principio bajaban y oye, llegamos al fondo y oye, que eso tenía 8 metros y bueno, el tope de la fosa de salto por reglamento es 6.8 metros de profundidad, que es la requeriría por los saltos ornamentales, ¿no? Y como otro detalle también, sí, que nosotros también continuamos teniendo problemas con Efraín. Yo me acuerdo que él era el entrenador de saltos ornamentales, por cierto. Sí. Entonces, claro, nuestras actividades era que colocar cilindros en el fondo
Eso a él no le gustaba porque el cilindro es un equipo pesado, podía dañar el fondo y después fuimos avanzando porque Efraín estuvo, bueno, después no lo ganamos al final, ¿verdad? Porque después yo que él entendió de que, oye, tenemos que convivir. La piscina de salto no era de él solamente, o sea que había que colaborar. Entonces, porque al final terminábamos poniendo sillas debajo del agua para amarrar los equipos, para hacer los ejercicios de 4 esquinas. No sé si ustedes lo siguen haciendo, ¿no? Estos son inventos con cierta autoría mía, porque eso no existía en ningún curso de buceo, hay que estar claro. Y eso de hacer ejercicio con un plástico dentro del visor, eso no estaba contemplado en ninguna parte, ¿ok? Y eso de sacar un regulador en la fosa de saltos, casi 7 metros de profundidad, y desmontar un regulador durante una apnea, después de un recorrido de 20 metros, y desmontar el regulador, respirar directamente del cilindro, volver a colocar el regulador. Bueno, son todas autoridades que se inventaron, porque es que los muchachos también lo exigían, porque querían cada vez más y más y más. Y por supuesto, el valor humano que teníamos era muy bueno, porque para llegar al curso de buceo, como lo habíamos conversado en ocasiones anteriores, habían 100 y pico de personas como candidatos para formar parte del curso de buceo en sí, con equipo. Y bueno, en los trotes había gente, 120, 130, yo no sé cuántas personas, que nosotros salíamos de la piscina trotando, le dábamos una vuelta a la universidad, nos íbamos a Sierra Maestra, regresábamos, después hacíamos los entrenamientos de acondicionamiento físico, estiramientos, y bueno, yo como hice muchas disciplinas deportivas, iba agarrando de cada disciplina un poquito, por lo menos la técnica de respiración la utilizaba mucho lo que se hacía en judo, ¿no? O sea, que era la respiración, la retención de aliento y ventilaciones y todas esas cosas. Entonces, así empecé en la universidad en el año 75 y el primer grupo, bueno, terminó en el año 77. Okay. Ese era un periodo donde el director de deporte era el arquitecto Emilio Reyes y Aristide, Rinaldo tiene diplomas de reconocimiento inclusive de haber colaborado con el submarinismo. Yo no tengo ninguna documentación aquí porque estamos en claustro y la mayoría de los documentos yo los dejé ahí en casa y no puedo colaborar con ustedes con este tipo de material, pero las fotografías que ustedes tienen es recopilación de algunos de nuestros colegas, como el caso de Kepa Gárate, que se dedicó mucho a proliferar, o sea, enviar fotos, y él formó parte inclusive del Centro Submarinista de la Universidad Central por una temporada. Él fue monitor también. Así que bueno, del primer curso salieron los candidatos para después ser los monitores en el futuro. O sea, siempre se escogían los mejores. Acuérdense que en la universidad la gente viene y va. O sea, vienen los estudiantes, unos se retiran porque no pueden continuar, otros se gradúan y se van, algunos se quedaron, ¿ok? Y tuvimos mucha gente de afuera de la universidad. Durante el trayecto se le dio oportunidad a muchísima gente, mucha gente que a lo mejor empezaba los estudios pero no los terminaba, o muchos que venían de otras universidades, porque la verdad es que los cursos de la universidad empezaron a tomar fama por los niveles de exigencia. O sea, éramos muy exigentes y ese reto le gustaba a mucha gente. En contrapartida había la opción pues, de los cursos profesionales donde la gente pagaba una cantidad, y ya en aquella época organizaciones como PADI y NAWI estaban adentrándose en la actividad con fines profesionales y bueno, pero para nosotros nunca fue una competencia. Y nosotros siempre tuvimos la bandera esa del porte, de no ingreso, hasta que hubo una época, eso ya es otra cosa, que hubo una época que uno de los directores en una reunión me dijo, mira, Atila, hay que buscar la autogestión. O sea, la autogestión era, sí,
empezamos a cobrar, pero comparativamente relacionado con lo que cobraban los centros de buceo profesionales, pues no era. Sí, esa foto, ese grupo, ahí está, ese grupo de fotos era cuando habíamos quedado campeones de uno de los nacionales de natación CONALEP. Ahí está a la izquierda, en la izquierda está Aristides, Inés Pirela, Robert Hacho. Después ahí con la cabeza nada más que se le ve está Tito Federico Palmada, Osvaldo Ibarra. A la derecha está Mari Carmen Alpeñez y las dos muchachas. La primera que casi no se ve la cara de la Madame Curie. Sí. La otra que no me acuerdo el nombre, estoy yo en el medio y está a la derecha. Maritza Ortega. ¿Perdón? Maritza Ortega. Maritza, sí, correcto. Y después, en la derecha, yo creo que la introductoria lo tiene que ser mi amigo el atún. Sí. Bueno. Tania Córdoba. Tania Córdoba. Ok. Y linda esposa. Es su esposa ahora. Que también lo hablamos, ¿no? Que muchos matrimonios se consolidaron en el Centro Submarino de Caracas, ¿no? Entre ellos yo. Y yo también. Y tú también, imagínate tú. Bueno, es una foto personal, sí. Hay una entrega de trofeos en una de las competencias. 1980. Hay el que estaba en traje de baño, el que llamaban calambre, sí, le decían el calambre. Tú sabes que en submarinismo, no sé si esa tradición continúa, pero siempre todo el mundo tiene un sobrenombre, ¿verdad? El apodo. El apodo, sí. Y hay un bautizo, hay una ceremonia de bautizo. Pero volviendo atrás para terminar el punto, mira, de lo que decía tú, que Rinaldo, que ellos, bueno, bajaban con temor, o sea, la apnea, la maniobra de Valsalva y quizás no lo dominaban al principio. Todas estas personas, para opcionar al primer curso, hacían una apnea de 40 metros. O sea, la fosa de salto es un cuadrado de 20 por 20. Entonces, se hacía una apnea bajando en uno de los extremos, cruzábamos la piscina 20 metros, regresábamos 20 metros, o sea, son 40 metros de agua a 6.8 metros de profundidad y la duración de la apnea tenía que ser de 2 minutos. ¿Usted no te acuerdas de eso? Sí, así es. Que yo llevaba un metal y entonces golpeaba para decir que ya iba al tiempo. Ya se cumplieron los 2 minutos, porque si no, alguno se quedaba allá abajo. Sí. No, pero ese grupo fue fantástico. De ahí salieron pues los monitores, Andrés Hernández, eso fue en el segundo grupo, pero saliste tú, sí. Robert. El primer grupo era Felipe Hernández, ¿te acuerdas? Felipe Hernández, ¿cómo no? Claro. Felipe, bueno, Kepa, que venía contigo del Centro Submarinista. A Kepa me lo jalo yo del Centro Submarinista de Caracas, sí. ¿Quién era el otro monitor? No, nada más éramos nosotros 3 y tú. Sí, porque yo era uno de los del grupo. Exacto, y tú ibas todos los... Atila, aunque Atila era el entrenador de martes y jueves a los cursos y nosotros lo ayudábamos lunes, miércoles y viernes con la parte de la entrenamiento físico. Eso. No, Atila iba también los lunes, miércoles y viernes con nosotros y la única como honor que teníamos era que el día que nos tocaba a nosotros como monitor uno iba corriendo con él. Pero hacíamos todo igualito, el entrenamiento lo hacía Atila, pues, con todo el grupo. Llega al día que no podía ir, bueno, no podía ir, entonces uno hacía el entrenamiento solo, pero normalmente él iba todos los días y el día que le tocaba a uno de monitor, uno corría con él adelante. Esa era la diferencia de cuando le tocaba a uno de hacer de monitor. Y bueno, claro, ayudaba a uno en el sentido de que mientras estaban en la piscina haciendo quizás algunos natación y otros apnea, bueno, quizás uno estaba en el lado de la apnea y Atila estaba en el lado de la piscina o viceversa. Una cosa muy buena de esa formación de Atila fue que, bueno, nos motivó mucho en superarnos para poder llegar a ser sus ayudantes. Y
era un inmenso honor ser monitor, porque bueno, hoy día Tila nos escogió de monitor, que nota, ¿no? Y siempre tratábamos de conservar esa formación del grupo, que no fuera, como él lo mencionó antes, no tenía nada que ver con algo comercial, era algo totalmente institucional, era hacer unos buenos buzos y unos buenos submarinistas del grupo de la UCB, el mejor, que fuésemos el mejor grupo de Venezuela. Y yo creo que sí lo fuimos en mucho tiempo y ahora más todavía. Ahí en definitiva yo creo que una de las cosas que más nos distingue y nos distinguió a todos nosotros como miembros del CASA es eso, la exigencia, el nivel que demandaba el curso, no solo para optar a la opción del SCUBA, sino la primera parte de acondicionamiento físico exigía siempre una cantidad de esfuerzo de las personas, de dominio de técnica, de acondicionamiento físico, obviamente, maniobras básicas, elementales, y sobre todo el disfrute en el agua, porque al final de esos entrenamientos siempre era una hermandad y sobre todo un disfrutar del cuidar al compañero, esa enseñanza de cuidar al otro, siempre estuvo metida en esa formación interdiaria, bueno, lunes, miércoles y viernes, los martes y jueves con las especializaciones. Y yo creo que ese punto de la exigencia del club lo lleva a ustedes a colocarse, por lo menos ya en la década de los 90, cuando yo entré, ya a posicionarse el curso de la Casa UCB como un nivel de exigencia bastante alto, que casi la mayoría de los instructores o los que optaban a un curso de instructores tenían o iban a pasar por el Casa UCB para formarse previamente. Entonces, no sé, Atila, si tú nos puedes comentar un poquito esa fusión o digamos que ese reconocimiento de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, en este caso, que nosotros como centro de actividades siempre estuvimos ligados a esa actividad federada, indistintamente que pudimos impartir cursos PAD, INAHUI y de las otras agencias, pero siempre apoyados con la SEMA. Cuéntanos un poquito de ese desarrollo, de cómo se dio en Venezuela esa capacitación en cuanto al buceo a nivel más profesional. Ok, fíjate, tendremos que echar un poquito más para atrás, si me permiten. El Centro Submarinista de Caracas, como yo le decía, era la pionera en submarinismo en Venezuela. Okay, ya estamos hablando de los principios de los años 60. Y yo entro al Centro Submarinista de Caracas en el año 68, más o menos. Okay, inclusive era menor de edad. Y bueno, eso estaba, el Centro Submarinista de Caracas estaba en Bellomonte, en Bellocampo, en un pequeño garaje con techo de zinc y unas sillas metálicas, y el volumen de socios era aproximadamente unos 30, 40 personas. La mayoría de los integrantes eran extranjeros, por decirlo de alguna forma. Eran españoles, italianos, suizos, alemanes que vinieron al país. Y por supuesto, en aquella época el submarinismo de Venezuela estaba en pañales. Algunas organizaciones lo hacían, como los bomberos, por cuestiones profesionales, pero el buceo deportivo en sí prácticamente no existía. Ya en aquella época, ya en los finales de los 60, había un instructor de origen, creo que es guyanés, que es Mike Osborne, okay, medio británico guyanés, que tenía un centro de buceo en Tucacas. Y el Centro Submarinista de Caracas y la Federación Venezolana funcionaban en el mismo local. O sea, eran la misma cosa. Pero para que la actividad se reconociera, tenía que estar federada, ¿ok? Y tenía que existir una federación. La federación abarcaba todos los aspectos del quehacer del submarinismo. O sea, los tres comités, el técnico, deportivo y el científico. Pero la parte de científica, pues nunca se ejerció, nunca se pudo cristalizar. La parte deportiva, tengo fotos de los años 60 y algo, 70 y algo, de donde se hacían competencias de natación con aleta, inclusive con equipo de buceo. O sea, imagínense ustedes, la natación en piscina con aire comprimido, con aire cilindro, se hacía con el sistema clásico, con el cilindro en la espalda, y como cualquier buceador nadando de un lado a otro, y por supuesto las velocidades
de eran sumamente bajas, o sea que nada que ver con ahora, con ese minicilindro en la punta y doble aletas doble y doble patada y toda una cantidad de cosas. Ha cambiado muchísimo. Nosotros no salíamos como salen ustedes saltando, no, eso era ridículo para nosotros saltar, porque el submarinista, el buceador no salta de cabeza con el visor en la cara. ¿Me explico? Entonces salíamos del borde de la piscina agarrado del tubito que siempre hay en la piscina, ¿no? Como los nadadores de espalda. Y entonces, bueno, y habían campeonatos y estaba el ítalo venezolano que tenía su equipo de natación con aleta, estaba algunos muchachos de la Hermandad Gallega que yo conocía porque yo fui nadador de la Hermandad Gallega cuando era infantil, juvenil, y habían varios clubes, ¿verdad? Pero en la filosofía de la enseñanza y por qué era tan estricta que se aplicó en la universidad, tiene una herencia por los personeros del Centro Submarino de Caracas. Ahí habían instructores con los apodos, se lo podrán imaginar. Uno se llamaba el Mercenario, que era un mercenario realmente de la Legión Extranjera Española, que estuvo sirviendo y desertó, de apellido Pérez. Estaba un italiano que se llamaba, no sé, yo creo que no sé si vive porque eran hombres ya mayores, se llamaba Bruno Brusati, que era masajista, era uno de los buzos de la Armada italiana, de los famosos urinatori. O sea que esa filosofía de la enseñanza con el hombre rana, o sea, el hombre buzo, y imagínate, influenciado por aquellas series de antaño de los años 60, 70 de Mike Nelson, el investigador submarino, ¿te acuerdas? Del artista Lloyd Bridge. Lloyd Bridge, que bueno, eso era una fantasía, ¿no? Entonces, todas esas fórmulas de enseñanza, pero hay que entender otra parte importante, como no había buenos equipos, no había equipos, lo único que podíamos hacer nosotros es compensar la falta de materiales y equipos, es con una buena formación física de las personas. Porque aquella persona que tiene una buena acuaticidad tiene una ventaja muy grande, extremadamente grande sobre las personas que no son sometidos pues, a ese tipo de entrenamiento tan rígido, ¿no? Entonces, la apnea era importante, la natación era importante, se requería para los cursos mínimo, empezamos con varios cientos de metros, después fuimos rebajando también porque la gente empezaba a quejarse. Yo me acuerdo que, haciendo un poquito de chiste de esto, yo me acuerdo que todos los participantes eran varones. Y yo decía, bueno, pero ¿qué pasa? Que aquí no vienen las muchachas, de la universidad no tienen muchachas que quieran hacer submarinismo. Y entonces, bueno, empezamos a bajar un poquito y entonces ya se hizo más accesible también a las damas y en los primeros grupos vinieron la Facultad de Arquitectura y Odontología, que eran, no sé por qué, pero eran las dos facultades que más... Yo lo comentaba y decía, pues, ingeniería no tiene muchachas. Me dice, no, mi en salón tengo dos nada más. ¿Cómo las convenzo? Entonces, bueno, y ese fue el principio. Y bueno, eso funcionó por muchos años. La federación, que tú tocaste la parte de la federación, en los años 80 tuvo que hacer una acción muy fuerte para recuperar el comité técnico y científico, porque se le quitó el comité técnico y científico a la Federación Venezolana por algunos detalles que no vienen al caso, pero el hecho es que lo perdió y tuvimos que organizarnos, no hay mal que peor bien no venga, y tuvimos que organizarnos todos los centros de buceo, todos los clubes, para rescatar estos dos comités para la Federación Venezolana. ¿Okay? Para eso, el Ministerio de la Juventud, estaba en la época de Brever Carías, tenía un instructor que era Mariano Bonet, un francés, que era su instructor, y estaba Mike Osborne, que continuó desde un principio con nosotros la parte federativa también, y organizaron un curso por requisito de la Confederación Mundial, porque en realidad instructores como instructores, porque este es un detalle
interesante. Instructores como instructores en Venezuela, formados en Venezuela, no había. No existían. O sea, a alguien se le ocurría inventar un club como estos muchachos al principio de la universidad, lo hicieron lo de la Santa María, lo hicieron lo de la Simón Bolívar, lo de Universidad de Cumaná, por ejemplo, en la Universidad de Oriente, Occidente, varias organizaciones, unos en Barquisimeto, pero no había instructores calificados internacionalmente. Entonces la Confederación Mundial dijo, bueno, que estamos de acuerdo, nosotros necesitamos que haya instructores reconocidos por nosotros. Entonces el Ministerio de la Juventud decidió organizar un curso internacional de instructores para certificarlos, para tener autoridad técnica en materia de enseñanza. ¿Okay? A mí, quiero decir, Venezuela tener autoridad y la federación, por supuesto. Entonces, de todos los centros de buceo, todos los que fungían como instructores, yo ya tenía, modestia aparte, yo ya tenía el certificado de instructor desde el año 69 del Centro Submarinista de Caracas. Pero en ese momento, no haber pasado por un básico, haber pasado por un avanzado, ¿okay? Era una escuela, era seria la cosa, no era caimanera, como decíamos, ¿no? Entonces, se abre este curso de buceo internacional y se invita a 3 instructores. Esa es una foto, si me permiten la observación. Ese es, a mano derecha está mi hijo Ondrash, que por supuesto, hijo de gato, caza ratón. En la mano derecha estamos ahí buceando y yo a la izquierda estamos buceando las famosas inmersiones con tiburones en Nassau. Gracias por la foto, muy amable. Y entonces, bueno, invitan a estos 3 instructores que eran el nazi, Edwin Corona. El nazi es de un apodo, ¿no? O sea, con eso te digo todo, ¿no? Era Jackie, que era el instructor de Acapulco, y Guillermo Galdi de Tampico. Todos estos eran mexicanos. Eran instructores 3 estrellas. Porque la organización, la Confederación Mundial funciona de esa manera. Hay instructores, 1 estrella, 2 estrellas y 3 estrellas, que como ustedes lo saben, 1 estrella es una especie de asistente, 2 estrellas certifica buzos ya hasta avanzados. Y el 3 estrellas es el instructor que forma instructores. O sea, en cada curso de instructores tiene que haber por lo menos un instructor 3 estrellas. Y en Venezuela no había, entonces había que traer estos 3 mexicanos con ese nivel de instrucción 3 estrellas. Y se vino el presidente del Comité Internacional de las CEMAS, que era un francés, y se vino también. O sea, fue jalado para que viniera a Venezuela. Y fuimos a Puerto de la Cruz, y ahí estuvimos confinados por 1 semana, y se nos evaluó. Y fuimos evaluados todos. En ese curso salieron la primera camada de instructores 1 y 2 estrellas. Y las calificaciones se obtenían, o sea, los niveles y los números de instructores se obtenían de acuerdo al puntaje que se podía obtener, ¿no? En eso, bueno, ahí se graduaron en ese curso 4 personas con nivel 2 estrellas, que era el máximo que se podía aspirar en aquel momento. Y en ellos estaban los 2 hermanos Llanesa. Había uno que creo que se llamaba Leo, el tercero, y el cuarto fui yo. Por el resultado de ese curso, los mexicanos, eso pueden ustedes constatarlo con el presidente, uno de los presidentes que más dio al submarinismo en Venezuela, Emilio Barón, una persona que hay que reconocerle los grandes méritos que hizo, un ejecutivo de carta cabal que fuimos a rescatar. Él formó parte del rescate de los comités técnicos en una de las reuniones en Cancún, y donde al final lo obtuvimos, pues recuperamos los comités, y bueno, eso fue una victoria para la federación. Entonces, bueno, a partir por los resultados, los mexicanos recomendaron que me pusieran el presidente del Comité Técnico Nacional.
cargo que ejercí creo que fueron por dos temporadas, si me acuerdo bien. La primera representación como comité técnico fue en Cancún, ¿okay? Después hubo una en Miami, en el Conventional National Center, en el centro de Miami, en Downtown. Y la tercera participación nuestra fue en Barcelona, España. De ahí, a partir de ese momento, pues yo ya no continué en la federación y bueno, vinieron nuevas generaciones, nueva gente. Y claro, ahí ya, imagínate, ya todos los instructores que habían pasado por la federación, se hicieron varios cursos de instructores y hoy en día, pues, ni siquiera me atrevo a dar un número de cuánta cantidad de instructores debe haber en Venezuela, tanto de 1 o 2 o 3 estrellas. Yo en los niveles de nivel 2 estrellas soy el número 1 y el de 3 estrellas soy el número 4. No, perdón, a ver, sí, el número 4. El número 1 era Gonzalo Rodrigo del Villar, o del Vivar, no me acuerdo bien ese segundo apellido de él, que era un instructor español del Centro Humanista de Caracas y se le trabajaba en el Instituto Nacional de Canalizaciones y ahí pues él aportó mucho. Es el que hizo la edición de aquella revista que se llamaba Venezuela y su mar. Yo no sé si alguno de ustedes lo llegó a ver, que era una especie de fotografía, un documental fotográfico y a la vez de pintura, porque el hombre era artista y pintaba. Entonces, fotos que él sacaba, él lo plasmaba en lienzo y con el Instituto Nacional de Canalizaciones sacó aquella revista que tuvo un buen impacto. Fue uno de los pequeños intentos de hacer ver lo que es el mundo subacuático en Venezuela, por el colorido que tenía la revista. Y el número 2, el instructor 3 estrella número 2 fue Mike Osborne, el número 3 fue Mariano Bonet. Ok, ese fue, y el cuarto, pues, por la trascendencia, pues, me tocó a mí el número 4. Esa es más o menos la historia de cómo, el por qué se hizo, porque muchas veces la gente sabe el qué, el cómo y el cuándo, de los hechos, pero yo creo que lo más importante es el por qué. O sea, el saber por qué se hicieron las cosas es lo que te hace a ti, al final, ver si algo funcionó bien, si se actuó bien, porque el por qué te dice también, oye, los resultados son buenos porque lo hiciste de esta o cual de otra forma, ¿verdad? Claro. Entonces, es bueno, esta oportunidad creo que es interesante, inclusive para la gente que tanto quiere al CASA UCB, de saber cómo se manejaron las cosas y por qué se llegó el CASA. No hay nada gratis en este mundo, ¿ok? Mucha gente pasó por el Centro Humanista de Caracas, yo diría que miles. Yo me acuerdo que había un libro con la numeración, yo no sé si eso todavía existe, de los miembros, y bueno, eran cualquier cantidad. Así que bueno, cualquier otra pregunta que quieran hacerme relacionado con los tiempos, con gusto le doy satisfacción. Yo quiero conversar un poquito con Rinaldo, porque bueno, me tomo unos minutos acá porque aparte de Rinaldo formar parte del CASA UCB, una persona que en lo particular me tocó mucho a nivel personal y profesional porque fue mi profesor de natación del colegio. Rinaldo, yo lo conozco en el centro educativo de la Asociación de Profesores de la Universidad Central, tenía 5 o 6 años, cuando empezamos a hacer las clases de natación con él en la piscina de las Tres Gracias de la Asociación de Profesores. Y recuerdo una anécdota que nunca se me va a olvidar, que un momento que la piscina de la Asociación de Profesores era una piscina pequeña, 18 metros de largo, y tenía, ¿cuánto, Rinaldo? 2,5 metros, 3 metros de profundidad. Y un momento la piscina se daña y nos llevan a la piscina de la Central. Y nos metía esa fosa inmensa, ya Rinaldo nos ponía de niños a bajar con un tubo, con el tubo con que limpiaba la piscina, y uno bajaba, ¿no? Iba bajando, claro, él te enseñaba, compensa, tápate la nariz, sopla para que no te peguen los oídos, claro. Uno con 7, 8 años no tienes la noción de la técnica en sí. Pero me acuerdo que Rinaldo nos lleva para la piscina de la Central y nos pone a que bajemos a la fosa. La parte tenía 4,5 metros, 5 metros, y eso fue la gloria. Pues llegué al fondo de la piscina de la Central, que era una cosa inmensa para nosotros,
Y bueno, a partir de allí, siempre vimos clases de natación con él en el colegio, en el centro educativo. Luego, ya a los años, empezó a nadar en el equipo de competencia del CEAPUG, estaban sus hijos, compañeros que estudiaban conmigo, pues de todos los grados. Y se hizo un equipo bien bonito de natación en la asociación de profesores. Luego yo termino allí mi bachillerato y empiezo a trabajar con él en esa piscina, ahí en las Tres Gracias, y conozco a dos compañeros en común que siempre también los recuerdo y los agradezco, que son Jonathan Montiel y Eduard Vargas, el chino, que estaban trabajando allí, que también compartieron con Ronald, pues conocían a Ronald de los Guardianes, y ellos son los que me llevan a mí, los Guardianes de la Playa, y ellos son los que me llevan a mí en el año 99 al Casa UCB. Y yo no sabía que Rinaldo había formado parte del club. En esa época, Rinaldo era profesor de natación y trabajaba con él y me enseñó a nadar. Pero después entiendo al tiempo que empezamos conversando, después que terminamos las clases de natación, que Rinaldo había formado parte del caso UCB y me llamó mucho la atención. Y bueno, obviamente, pues después reviviendo la historia y buscando estos documentos, me entero que fue el primer alumno certificado. Así que bueno, en lo personal y para las actividades acuáticas tiene una gran relevancia para mí, pues, y bueno, como se lo comenté hace unos años que nos conocimos, que compartimos allá en su casa en Gainesville, pues siempre le agradezco por haber sido como que esa figura que me llevó a mí, pues también a ser entrenador, a formarme, a vincularme más a esto, pues que de alguna forma también pude formar parte del caso UCB como monitor y entrenador, y pues con todo lo que hicimos nosotros en estos últimos 20 años. Así que bueno, Rinaldo, muchas gracias por eso. Y bueno, la pregunta era, fuera de este contexto, es ¿hasta qué momento tú estuviste en el caso UCB vinculado directamente como entrenador, como monitor? Y pues, ¿cuál crees tú, en tu opinión, que ha sido como el legado o esa herencia que hablaba Tira también, y que pues de alguna manera nos tocó a nosotros recoger ese testigo humildemente, porque ya ustedes habían hecho gran parte cuando empezamos a finales de los 90, principios de los 2000. ¿Qué crees tú que formó esa diferencia y ese legado del caso UCB? Y pues hasta cuándo tú estuviste ya directamente trabajando vinculado con el club. Ser Subacuático es presentado por websportsolutions.com. Sportalsud.net, todo el deporte subacuático en un solo lugar. Academia Deportiva Subacuática Sport Sud. Visita nuestro sitio web sersubacuático.com. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por la parte que me corresponde, ¿no? Estoy muy orgulloso de cómo te has desempeñado como instructor, como entrenador, como fundador con Roland de esa extraordinaria página para los deportes subacuáticos. Bueno, en el CASA yo estuve hasta el año 79 por el hecho de que en ese año me casé y se me complicó la vida bastante. Porque mientras no estaba casado podía ir y venir, podía no trabajar full porque no tenía la obligación o la responsabilidad de una casa. Entonces, ya traté de continuar en el club, pero realmente no pude. Además que nos fuimos a vivir a La Pastora, a un apartamento allá, y cuando terminaban los entrenamientos, que era bastante tarde, oye, yo no conseguía a veces transporte para llegar a la casa. Tenía que irme en el autobús de San Ruperto, a esa hora no había el autobús. Bueno, realmente era una odisea llegar a mi casa otra vez. Muchas veces Doris Burgos, que vivía por ahí con La Pastora, me daban el aventón hasta allá, pero yo no podía contar que siempre me iban a estar llevando a mi casa. Y bueno, así se me fue diluyendo esto y tuve que retirarme. En cuanto a el legado del club, bueno, a mí me ha impresionado muchísimo cómo se ha desarrollado el club en todas las áreas de subacuática, ¿no? Del club salieron gente profesional en el buceo como
de la época que yo recuerde, como Vicente Molero, que trabajó como buzo profesional, inclusive en la represa del Guri, haciendo mantenimiento, trabajó Renier Guillot. Exactamente. También estaba allí Renier Guillot, que Renier, además de tremendo buzo profesional, se graduó de médico en la Central y se vino acá a los Estados Unidos, se especializó en medicina bariátrica y ahora es director de esa especialidad en el hospital de Houston, en Texas, y es tan bueno en su profesión que ni siquiera tuvo que hacer reválida. Bueno, él es un orgullo, uno de los pocos médicos que directamente lo absorbieron acá por su sabiduría y su background, y bueno, jefe de la unidad de medicina bariátrica. Además de ese legado están ustedes, los muchachos nuevos del club, que además de seguir la actividad, trataron de expandirla con sus propaganda, entre comillas, pues sus páginas web, sus investigaciones y sus publicaciones en toda esta área. Viendo el club objetivamente, en retrospectiva, bueno, me quedo realmente asombrado de lo que evolucionó y en lo que se convirtió el Casa UCB, que ahora es una referencia para cualquier club de actividad subacuática en cualquier parte del mundo. Eso, una de las bases de eso es la formación, y se debe muchísimo a ese viejito que está allí, que es Atila Bendegú. No sé por qué nosotros le decíamos a Atila el viejito, si Atila lo que nos lleva era apenas unos 4 o 5 años, ¿no? Pero todo el mundo le decía, el viejito. Resulta que Atila era un muchacho como nosotros, ¿no? Así era. Ese se lo debo a Helio. A Helio, ¿verdad? El bomberito. Pero fíjate tú que tú nombraste a dos, pero fíjate que no se quede en el tintero el nombre de Carlos Coste. No, verdad, sí. Casi no lo conocen. No, y la gente de la apnea, la gente de la apnea, bueno, Irú, Ali, Carlos Coste, Milton Roland, ¿cómo se llama? Carla Méndez, o sea, bueno, de ahí hay unos apneístas de los mejores del mundo. Sí, Oscar Ruiz, que es un personaje en la federación, o sea, le dedicó. Yo me acuerdo cuando Oscar llegó al Casa UCB, era una persona que no tenía ninguna relación con la actividad, y él dijo, no, yo me propongo hacer algo en esto y voy a ser directivo, yo no sé. Sí, yo me lo encontraba en Chichiquiche, la costa, metido donde se cargaba la bombona, y él estaba metido en todas partes. Y es un hombre muy dinámico, ¿no? Hay que reconocérselo, ¿no? Una cosa que habíamos comentado es que el Casa tuvo la particularidad de que, como entrenábamos en un horario fuera del horario del vestuario de la UCB, nosotros pudimos, ¿cómo se llama?, traer personas que no pertenecían a la comunidad universitaria y para que formaran parte de nuestro grupo, siempre y cuando esas personas, claro, nos tuvieran alguna utilidad en lo que nosotros hacíamos, y de esa manera, fíjate, conseguimos... Rinaldo, discúlpame, llámalo los importados. Importados, si tú importados, los fichajes pesados. Pero en otro horario no hubieran podido participar con nosotros, pero como nosotros a esa hora manejábamos en la piscina quién entraba, quién no entraba, podíamos darnos esa facilidad o ese lujo de poder absorber gente muy valiosa, que después, bueno, a la larga
se comprobó que teníamos razón agregándolos a nuestro club. Ustedes mismos, yo creo, yo no sé si en ese momento que tú entraste, Roland, tú eras estudiante todavía. No, yo estaba en un centro técnico y había quedado en la Universidad Católica. Y fíjate, Carlos fue el que me dijo, oye, porque yo estudié con Carlos en el mismo colegio, en el mismo bachillerato, y con su hermana nos graduamos juntos. Y me dice, coño, negro, ¿qué vas a hacer? Yo, mira, chamo, me quedan 6 meses todavía para empezar la universidad. Se abrió un curso de buceo en la UCB. ¿Por qué no te vienes? Son tales y tales días. Yo me hice el que no, bueno, vamos a ver. Me voy un miércoles y empieza trotadera, hermano. Yo, oye, esta trotadera, yo sí sé nadar, todo lo que tú quieras sé nadar. Pero bueno, ahí de a poquito fui cayendo y después, la vuelta que yo le había caído de paracaidista ya para el final del último mes y hice todas las pruebas, hice todos los nados y ahí empezamos a caer y obviamente me enganché con el club. Me enganché desde ese entonces, tenía 17 años, terminé a los 18 ya cuando pasé al curso de buceo y bueno, de ahí la historia siguió sola. Mira, otra de las personas, así recordando, es Carlos Viloria. Cali, claro. Llamado Carly. Eso es un valor grandísimo para la UCB, y no solamente para la UCB, sino que él está metido en todo lo que es actividad deportiva de natación. Es un veterano nadador. Que a él lo dijiste tú, Cali, ojo, para que quede ahí. Bueno, no es juvenil y tampoco es infantil, o sea, que ya de los veteranos. Sí. Mejor un máster, no veterano. Mejor. Bueno, ya entendí. Ok. Ya entendí. Mira, bueno, Rinaldo, yo sí empecé en el CASA estando estudiando en la UCB, pero fíjate cómo son las cosas. Yo entro al CASA UCB empezando recién graduado del CEAPU, empecé ingeniería, empecé prácticamente al mismo tiempo. Y entonces estos panas me meten en el club, bueno, me dicen, pues, yo voy al CASA UCB a los entrenamientos en las noches, y me enganché, pues, obviamente, como ya yo venía de nadar, ya yo había nadado contigo, y ya no fui un atleta de alta competencia federado, pero bueno, ya manejaba mis 4 estilos, ya habíamos competido muchas veces la Copa Malta Caracas colegial, que era un evento súper importante para nosotros. Y empezó yo en el CASA UCB y claro, a mí la natación se me hizo súper fácil porque ya yo venía desde chiquitico nadando. Claro, me tocó también con Ronald ese trote, ese tema físico. Y al final yo me acuerdo, yo llegaba los lunes, miércoles y viernes eran los entrenamientos de curso de apnea, curso introductorio. Yo el martes en la mañana, la primera semana, el martes y el jueves, esa semana no me pude parar, no pude ir para la universidad. Y entonces poco a poco fui abandonando el estudio. Esto no es un consejo, no abandonen los estudios, después sigue estudiando. Yo fui dejando la carrera porque yo estaba estudiando ingeniería, para estudiar algo, ¿no? Y entonces a veces me fugaba de clase, salía de clase y me iba para la piscina y al mediodía había un grupo de personas entrenando. Estaba Marisabel Carmona, que fue presidenta del club, estaba otro pana que se llamaba Paul, y estaban los de apnea, Carlos Costa, a veces me los conseguía ahí. Y entonces yo empecé a dejar de ir a clase por meterme en este tema de la actividad subacuática, lo que llaman el pulpo, ¿no? Me agarró ese pulpo ahí y me quedé pegado, pasé el primer semestre bien y después el segundo semestre no lo pasé, pues. Terminé abandonando la carrera de ingeniería en la central y bueno, más adelante pues me fui por el deporte y hice mi carrera en otra universidad, pero bueno, digamos que había esa posibilidad, como dicen ustedes, y es una cosa que quizás, y aquí lo hago como punto de reflexión para la actualidad que está viviendo el centro, ¿no? Que la dirección de deportes en este momento, pues, ha sido muy celosa con los espacios. La piscina estuvo muchos años cerrada y la recuperaron, la han ido recuperando. Sin embargo, ha sido muy, muy difícil que nosotros volvamos a la universidad, a los espacios como club. Una de las cosas es porque ellos piensan que CASA UCB vivía de personas ajenas a la universidad, que era un centro con fines de lucro, que ahí se cobraba todos los cursos y obviamente había una autogestión, como ustedes lo mencionan. La dirección de deportes muchas veces facilitaba equipos, creo que en el año 99-2000 fue la última dotación que dieron de equipos de buceo, estaba creo que Marisabel Carmona de presidenta.
Y bueno, la universidad siempre nos facilitó los espacios, pero obviamente pues habían costos que había que asumir, digamos que unos pequeños honorarios para los monitores, o los entrenadores, o los instructores, o a una salida que había que alquilar equipos porque no nos podían llevar de la central. Entonces, bueno, actualmente estamos en un tema que, bueno, aparte de la cuarentena y la pandemia, que estamos sin actividad en Venezuela y en muchas partes del mundo, ya veníamos, hace varios años, hemos estado luchando pues por regresar allí. En diciembre del año pasado nos reunimos con la Dirección de Deportes, con autoridades del rectorado, y estamos en ese proceso. Ellos entendieron también que la piscina se tiene que autogestionar, que con grupos solamente de estudiantes actualmente de la universidad, de todas las disciplinas, no les da para mantener los costos, y así están todos los deportes, waterpolo, natación, solamente con estudiantes de universitarios de pregrado. Entonces, bueno, una de las cosas que para ya cerrar mi intervención aquí es que esa misma dinámica de comunidad UCBista y personas fuera de la universidad fueron lo que fueron generando que el centro pues no solamente se beneficiara como club, sino que fuese un servicio para toda Venezuela, y donde, como dice Ronald, se formaron muchas personas que, sin ser miembros de la universidad, estudiantes de la Universidad Central, aportaron en otras ramas al desarrollo de la vida nacional y de nuestras actividades. Así que ojalá que las autoridades en algún momento pues entiendan que la piscina y el caso UCB y los espacios deportivos de la universidad pueden fácilmente convivir, obviamente con la prioridad de la comunidad universitaria, pero también ofreciendo un servicio a las comunidades. De hecho, nosotros, Ronald y yo, abrimos la escuela de infantiles juveniles, y eran niños, pues que empezamos con la natación con aleta, cuando obviamente pues un niño no es estudiante de la universidad, y estaban en las escuelas infantiles también de natación. Entonces, un poquito ese contexto de que no es nada más el club para los universitarios, que es la prioridad, que estamos claros, pero que también sirve para el público en general. Claro, bueno, de hecho la natación de la UCB, los nadadores del club de natación, ninguno es universitario, son niños. Quizás una minoría son hijos de los empleados de la UCB o de los profesores, pero la mayoría de la gente son miembros de la comunidad, y eso es parte de la universidad, pues el abrirse a la comunidad y colaborar con ella para hacerla crecer. Yo no creo que sea ni populismo, ni socialismo, ni nada por el estilo, sino es algo que es un hecho importantísimo, que la universidad tiene que colaborar con su comunidad para hacer crecer, bueno, el país de todas las formas. Y bueno, el CASA es un gran ejemplo de ello. Creo que fue muy, muy valioso el aporte de gente no miembros de la comunidad universitaria, y terminaron esos no miembros de la comunidad universitaria involucrándose y siendo más UCBistas que los propios UCBistas, porque si hay gente que quiere su universidad, es esa gente que se le dio la oportunidad de pertenecer a un grupo sin ser universitario. Dentro de las anécdotas que recuerdo de entrenamientos, que Atila estaba mencionando eso de poner las bombonas en cada esquina de la piscina. Esto es algo como chistoso de la parte, ¿no? Había un amigo que era inclusive mayor que nosotros, era un estudiante de ingeniería que se había reincorporado después de haber estudiado y haber trabajado en la compañía de teléfono. Él se volvió a incorporar a la universidad, entonces se incorporó al grupo de submarinismo. Él se llamaba Morazani. Morazani era el propio echador de broma, ¿no? Nosotros poníamos esas bombonas en cada esquina para que la gente, tú ibas de una bombona a otra, respirabas tus 20 metros, te ibas respirabas sin el equipo, abrías la bombona. Directo. O en este caso era con el regulador. Tenías el regulador, respirabas, hacías varias respiraciones y te ibas para la otra bombona. Bueno, Enrique bajaba, respiraba, cerraba la bombona, llegaba la otra, cerraba la otra. Entonces cuando venía el que venía detrás de él, ¿qué pasó? Tenía toda la bombona cerrada. Era como
con un muchachito. Era un echador de broma de lo último, pero era muy agradable su simpatía y su forma de ser, y gozábamos un pullero con él. No, él estaba en la directiva. Estaba en la Él estaba en la directiva y él nos consiguió con el Ministerio de la Juventud que fuéramos 5 personas para un curso de supervivencia con el Ministerio de la Juventud y con los selváticos de allá de Luepa. Sí, eso fue con Rubén Carías también. Con Rubén Carías también. Y yo me anoté en eso también. Yo tomé parte de mi vacaciones del trabajo y me fui allá 2 semanas a sobrevivir en la selva. ¿Tú sabes quién me llamó en una oportunidad para que le enseñara unas técnicas de apnea y le diera un curso de apnea? El viejo Charlie. Y sí, porque tenían con otro compañero también, Federico Mayoral, por intermedio de él. Yo los conocí, es un espectacular grupo. De hecho, yo di varias clases en el Country Club de Caracas y tratamos de hacer un minicentro de ahí, pero el objetivo de ellos era mucho más del tema de la espeleología. Okay. Y necesitaban prepararse para poder pasar un tramo de una cueva. No podían llevar los tanques. Tenían que hacerlo en apnea. Implementé mucho los ejercicios que hacía con Atila de respirar directo, tomar en otra esquina el regulador, armarlo, tener la paciencia, la sapiencia también para poder aplicar la técnica. Y yo haciendo referencia con esto que tú me estás contando de Charles, qué increíble los pasos que uno puede dar en todo este mundo cuando hace las cosas bien, el porqué, lo que tú decías. Y fíjate, la vuelta que le dio la vida después de casi 30 años, utilizando un elemento de lo que él dio cabida para formarse, y fíjate, yo ahorita lo llevé, lo ayudé, fui parte para que se materializara un poco un tema de una expedición que él hizo, y que precisamente, bueno, ya no lleva su nombre la prueba que descubrieron, pero básicamente fue una experiencia aplicada al mundo del buceo, producto de toda esta historia. Bueno, pero fíjate tú, los ejercicios que se hacían para básicos, porque hay que entender una cosa, lo básico que nosotros damos era prácticamente el avanzado. Así es. En la nivelación que se hizo después. O sea, un buzo básico, 2 estrellas, porque después inventaron un buzo 1 estrella, que era prácticamente un apneísta con cierta experiencia con el equipo, ¿verdad? Claro. Entonces, pero nosotros dábamos un curso avanzado prácticamente, y los ejercicios, eso de respirar directo, esos ejercicios de taparse la careta para no ver nada, trabajar a ciegas, se llamaba práctica a ciegas, y hacer recorridos a ciegas, ¿ok? No sé si ustedes se acuerdan, se ponía de cilindro a cilindro un mecatico y tú ibas agarrándote y deslizándote con el dedo así, y llegabas al equipo y tenía que encontrar el regulador y respirar. Esos son entrenamientos de buceo, no de cueva, sino de caverna. Porque acuérdate que hay una diferencia entre buceo de caverna y buceo de cueva. Las cuevas son grandes y muchas veces son aguas cristalinas. Pero cuando habla de caverna, estamos hablando de espacios estrechos donde tú te tienes que deslizar y el limo, bueno, nada más haces esto y ya no ves nada. No se ve nada. Entonces tú tienes que entrenar a las personas bajo un entrenamiento. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es realmente la idea? Es que en la clasificación general de accidentes, ¿ok? Eso, todos nosotros hicimos cursos de defensa civil. ¿Tú te acuerdas, Rinaldo? No, claro. Los cursos de defensa civil, donde se nos enseñaban una cantidad de técnicas muy grandes. Hicimos cursos con los bomberos y no teníamos nada que ver, buceadores, ¿qué tiene que ver con los bomberos? Pero nuestra gente se metía en todo eso porque era gente que buscaba, tenía inquietudes. Entonces, todo ese entrenamiento tenía una razón de ser. Pero en la clasificación general de accidentes hay dos etapas importantes. Y eso yo creo que en los cursos de buceo hay que insistirles a la gente mucho. Esa es mi experiencia, por supuesto. Antes de un accidente hay un incidente. No sé si me estoy explicando. Sí. Ok. Un calambre es un incidente. Ok.
un mareo es un incidente, pero si tú no tienes control sobre los incidentes, tú caes automáticamente en el accidente. ¿Me explico? Una corriente contra todo medio, una corriente acuática, quiero decirte, es un incidente, o sea, una situación que se te presenta, pero se te puede volver en un accidente. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Hacer una preparación, una formación sobre medida, ¿ok? Utilizando un eslogan que siempre decíamos, el mejor salvavidas eres tú mismo. O sea, poner a las personas siempre por encima de la posibilidad de que el incidente se convierta en un accidente. Y por supuesto, eso le da una visión, una sensación de seguridad muy grande a la gente. Cuando nuestros muchachos de la universidad iban a cualquier evento, cualquier práctica, o íbamos a Chichiriche de la Costa y íbamos otros submarinistas de otro centro de buceo, cuando venían a los muchachos de la universidad con esa acuaticidad, porque hay que ver que los muchachos de la universidad tienen acuaticidad. Y no solo de la Universidad Central, sino todas las universidades han hecho todo ese mismo sistema de enseñanza, ¿verdad? Claro, había una gran ventaja, la mayoría era gente joven, ¿verdad? Se podía exigir porque había de dónde exigir. Entonces, esa es una cosa que nosotros lo implantamos desde un principio, si te acuerdas muy bien, Rinaldo, de ser el mejor salvavidas eres tú mismo y nos dio muchos resultados y gracias a Dios, históricamente podemos decir que los niveles de incidencia y accidentes que sí hubo, fueron llevados a su mínima expresión. Esa es una foto de saliendo regresando a Caracas en el autobús de la UCB. Sí, Rinaldo, Chapi, el Puerquito y Roberto Hacho. Mira, yo quiero contarles una anécdota que me pasó en Chichiriviche buceando, para que la gente tome conciencia de que aunque uno tenga experiencia y tenga capacidad física, bueno, las normas hay que seguirlas y uno no puede inventar y hacer tonterías. Yo fui a bucear con un amigo, con dos amigos, que uno era más o menos ducho en lo de buceo y el otro no era tan ducho, era un compañero de biología que estudiamos juntos. Entonces, al compañero se le olvidaron las chapaletas. Entonces, yo como tenía mucho más experiencia, dije, bueno, vamos a llegar hasta aquí y no vamos a bucear. Entonces, bueno, ponte mis chapaletas, está bien. Le doy mis chapaletas y me voy a bucear sin chapaletas. El problema no era ese. El problema fue que yo tenía un regulador de esos que tienen, en el propio regulador está la válvula de seguridad. Cuando se te acaba el aire, tú vas a ¡plac! Para esos tanques que no traen la válvula, ¿no? Entonces, yo desarmé mi regulador para limpiarlo. Lo limpié, lo puse y no me di cuenta que la válvula era sin fin. Era abre, cierra, todo siempre hacia el mismo lado. Abre, cierra, pero iba hacia el mismo lado. Entonces, estamos buceando, ya más o menos teníamos bastante rato, estábamos como a unos 30 metros y yo siento que se me está acabando el aire y bajo mi válvula y lo que hice fue trancar lo que quedaba porque la había montado mal. Era abre, cierra, cuando yo diría abre era cerrarla. Y estaba sin chapaletas a 30 metros, ¿no? Wow. Entonces, ellos estaban por allá y yo trato de agarrarle la chapaleta al que sí sabía que era el Devuélveme una. Ajá, para que me diera aire de pero él ni pendiente, ¿no? Sigue por allá, el otro por allá, por el otro lado, y yo veo para arriba y digo, bueno, no me queda, si no irme para allá. Y empiezo a darle vestido pecho, pero había perdido mucho tiempo tratando de agarrarlos a ellos, porque mira, y ya empezaba como a ver estrellitas, pero no que me dio tiempo, y llegó arriba, y ellos ni se enteraban, ¿no? Ellos por allá abajo. Dije, fíjate las dos estupideces inmensas, ¿no? Primero, bucear sin chapaletas. ¿Quién te dijo que no va a salir a bucear sin chapaletas? Y dos, ¿por qué yo tengo que jurungar un equipo tan preciso como
un regulador sin saber lo que estoy haciendo, porque nada más para limpiarlo, pero yo no soy experto en regulador. Mira, si nos oyen algunos de otras organizaciones nos van a llamar animales, ¿oíste? Sí, no, a mí en particular, porque ¿cómo voy a hacer algo así? Sí. Lo que pasa es que exceso de confianza es malo. Exceso de confianza, eso es lo que te estoy tratando de decir. Claro. Uno se vuelve ya, no, yo ya me la... ¿Tú sabes cuándo los motorizados se estrellan? Cuando le cogen demasiado confianza al volante. Seguro. Porque Sí. mientras van mosca y están pendientes, normalmente nunca pasa nada, pero cuando se lo creen que son unos haces del volante, Claro. ahí es donde ¡pac! Empieza el problema. Yo, bueno, imagínate, no, yo ya tengo tanto tiempo buceando, bueno, vamos a darle sin chapaleta, no, pana, ¿qué te pasa? Con un tanque puesto y un cinturón de pesas, no, estás loco. Bueno, pero fíjate tú, en eso, que creo que bueno, lo habíamos hablado antes, ¿no? El caso de la apnea, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Sí. Este es un punto muy lánguido y cada vez se está haciendo más usado en ese tema. La técnica va mejorando, pero el cuerpo sigue siendo el mismo. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado y ojalá que nunca pase nada, pero hay que tener mucho cuidado con toda esa afición a la apnea, porque la apnea es peligrosa. Yo estoy de acuerdo contigo. Por eso que la Confederación Mundial está Yo escuché que quieren los del grupo de apnea, que bueno, le reconozco su interés en que eso sea así, pero que quieren volverla como un deporte olímpico, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que frena un poco a que sea eso nunca va a ser. Por el peligro que representa, pues. Nunca va a ser. Ese es un tema que podemos abordar, oye, bien interesante porque, bueno, Ronald es apneísta, pues, Exacto. natural, está en su sangre, pues, pero también obviamente viene una formación más integral y de buceo y de otras modalidades. Y una de las cosas que siempre ha sido ese tema de la apnea y el peligro, pues, que puede tener esta disciplina, que es de riesgo controlado, pero bueno, que tiene sus particularidades, pero eso sería interesante que lo conversáramos en otro espacio donde tengamos diferentes especialistas a ver realmente esa posibilidad de que la apnea sea olímpica. Y como nosotros, pues, también es un mensaje que damos, pues, en nuestro portal, en las actividades que hacemos, nosotros queremos siempre difundir todas las disciplinas, pero algo muy importante que tiene que entender cualquier persona que se inicie y que ya tenga tiempo, porque como lo dicen ustedes, a veces uno con experiencia también puede incurrir en errores y errores graves, porque por eso mismo, exceso de confianza, es que todas las actividades subacuáticas tienen que ser orientadas por personas profesionales, por instructores, por gente que ya tenga pues una formación académica, teórica, científica, técnica, pues de todo índole, para poderte impartir una enseñanza, no que tú te vas a poner, bueno, porque lo viste en internet, porque viste que hay una aplicación para hacer apnea. Doctor Google. Sí, entonces Google, sí. nosotros promovemos mucho las actividades subacuáticas y es lo que queremos que más gente se una, pero siempre obviamente de la mano de especialistas e instructores que tengan ya la experiencia y agencias que tengan, o sea, el aval, pues certificadas para sobre todo para lo que son actividades en el mar, ¿no? Aunque en piscina también hay sus riesgos. Pero un poco el punto que yo toqué de la apnea es que la apnea es bella. Yo lo hice por mucho tiempo. Yo fui pescador submarino y yo un tiempo ostenté un récord dentro del club, bueno, que era un récord respetable en aquella época. Hoy en día los niveles de apnea que son unos monstruos. Esta gente hace, como ustedes lo vieron el otro día, 200 metros, 300 metros en piscina y están bajando 100 y pico metros, no sé cuánto en apnea, esfuerzo propio, ayudado. Yo la técnica esa yo no lo conozco porque ya estoy un poco divorciado de eso. Pero la apnea es una belleza, es muy bonita, me explico. La parte que yo creo que hay que ponerle cierto límite, es mi opinión muy personal y lo respeto, la opinión ajena, es el nivel de competición, ¿ok? El problema está cuando la apnea se lleva a competir. O sea, la apnea por placer, por bajar un poquito más, sacar fotografía, ver el mundo subacuático, eso está muy bien. Y es un ejercicio fenomenal.
Pero cuando tú lo pones a que si yo tengo un récord de 80 metros y ahora quiero bajar 82, pero tú sabes que esos 2 metros significan un esfuerzo gigantesco para ti y pones en riesgo tu seguridad y tu vida para lograr esos 2 metros, yo creo que ahí hay algo que está fallando con lo absurdo, en mi opinión. Es competencia. Hay muchos deportes de alto riesgo. Podemos nombrar muchísimos, pero cuando lo lleva a ese término, donde el atleta está sometido a una gran presión y tiene que justificar un viaje, su federación, y se lo tiene que justificar también para él, arriesgarse por 1 metro más, 2 metros más, y ustedes saben, y ustedes tienen conocimiento de todos los accidentes que han habido. El hecho de, lo conversamos, ¿no? Cuando tú ves la película Azul Profundo, ¿te acuerdas que lo conversamos la otra vez? Sí. Tú ves el médico de la Confederación Mundial que ya dice, oye, no quiero seguir con esto. O sea, no, porque esto es absurdo. Había un blackout aparatoso y decía, no, esto es contra natura. O sea, la Confederación Mundial yo creo que nunca va a probar la apnea como un récord. Va a ser muy, como un deporte olímpico, perdón. Va a ser muy difícil, es mi opinión. Hay mucha tela que cortar. A ti le aprovecho de agradecerte tu opinión porque es bastante importante. Bueno, para mí lo es y lo aprecio mucho. Yo tuve, incluso en esas vueltas que nos da la vida, producto también de la gestión de Oscar Ruiz, ya como federado, como federativo, en la Comisión Mundial de Apnea. Y precisamente por digamos, una mala interpretación del reglamento que nos hicieron a nosotros, siendo yo ya llevando una delegación a Tenerife. Aprovecho de esta camisa que tengo aquí puesta, fue el Campeonato del Mundo en Tenerife en el 2006, y ahí se nos boicoteó un poco la participación a Venezuela por algunas gestiones administrativas que pasaron. De ahí me dio mucho pie a mí entrar a la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas adentro, para poder entender la estructura del comité deportivo primero y después entender hacia dónde va la apnea para todos estos lados, porque como si bien tú lo dices, existen otras organizaciones que también dijeron, mira, yo no estoy afiliado a ninguna confederación mundial y hago mi propio reglamento y hago mi propia historia, y fue en este caso la AIDA internacional. Ajá. Toco tu punto porque sí es importante, cuando discutíamos de cómo organizar un evento de piscina, no había problema. Técnicamente la organización es bastante fácil, la atención y primeros auxilios, el cuidado es inmediato, no hay problema, hagamos. Pero cuando hablamos de profundidad, ahí empezarán todas las aristas. El primer eslabón que hace la SEMA o digamos que ejercicio de una actividad de profundidad es el jump loop, que es hacer un cubo, un recorrido en forma de cubo, primero a 15 metros, recorre 15 metros por un lado, después lo bajaron a 10, para tratar de controlar un poco tanto la seguridad del propio apneísta como la del buzo de seguridad, porque recuerdo que uno de los principales problemas que había era la cantidad de accidentes que habían con los buzos de seguridad, porque lograr estar a 70, 80, 100, 120, 130 metros de profundidad con pareja, ya era un aparataje logístico inmenso. Claro. De horas, hombre, de buceo se multiplican muchísimo para una sola inmersión. Imagínate, eso es una competencia. Entonces, todos esos factores fueron determinantes para que se llegara a un punto donde la organización garantice primero la seguridad del participante, pero se obvió, para mi punto de vista, y fue una de las cuestiones por las cuales yo me separé también después del comité, es que se separó un poco de la formación que tiene que tener ese apneísta por poder ir a esa competencia, porque empieza por él, la seguridad tiene que ser de él. Y no, simplemente era que tuviese una certificación SEMA, una estrella, y de repente hace un récord mundial SEMA de profundidad. Pero ¿cómo tú explicas eso? Bueno, esas son algunas de los vacíos que quedaron en el aire dentro de esta estructura de poderle darle un orden y demostrar un poco más la seguridad. Pero incluso con todo y eso, con todas las tecnologías, ahora hay cámaras de buceo que bajan con el buzo, lo acompañan, lo suben, hay sistemas de contrapeso que se activan apenas él toca el testigo de profundidad. Digamos que se garantiza muchísimo la vida del individuo y, bueno, obviamente de la seguridad. Pero siempre está en juego
la vida de esa persona, el límite de esa persona, y sobre Siempre. todo a quien llegó ahí. Epa. El heredero. El heredero, el heredero pero de la cuenta. Hola. Saluda a la gente. Mira, ese que tiene un regulador en la boca. Sí, un regulador de teta. Cuando quiere y cuando no. No, pero fíjate tú, ¿cuál es el problema de la apnea a profundidad? Se escribe en 2 palabras, blackout. Blackout. Claro. Ese es todo el problema. Y el blackout no avisa. Entonces, aunque se rescate, haya todos los mecanismos de seguridad, todo eso, es sumamente aparatoso ver un individuo que va bajando y llega un momento en que se desconectó. Bueno, pasó en el último mundial a 30 metros, imagínate. Mira, la piscina, perdóname, en la piscina el blackout es aparatoso. Sí. Porque Okay, nosotros ayer. hacíamos la apnea en la piscina y llegaba el hombre con la mano estirada y entonces tú decías, ay, va a llegar, qué bueno, y ¡pum! Choca con la pared y se quedó ahí. ¿Cuál es el acto siguiente? Todo el mundo salta al agua para sacarlo. Sí. Le quita la careta y lo quiere auxiliar y no sabe qué hacer, lo cachetea. Sí. Entonces, ese espectáculo, el Comité Olímpico no lo va a querer asumir. Sí. No. Ayer conversaba Alessia Cecchini, ayer o el viernes. Alessia Cecchini, pues, que es la campeona mundial y recordista mundial de profundidad italiana. Estaba hablando con la gente de la Federación Ecuatoriana, en el Facebook de la Federación Ecuatoriana, y Ecuador tuvo varios medallistas en la modalidad Jan Blue, ¿no? Gilda Rivadeneira, Alfredo Rosado, y le fue muy bien en esa disciplina. De hecho, Ecuador tenía una competencia que se llamaba Competencia Internacional de Jan Blue todos los años, en el 2007, 2008. Y le preguntamos en la conversación de por qué la CEMAS había eliminado esa modalidad del Jan Blue, y Alessia dijo que había más blackout en esa modalidad que hasta la misma profundidad, porque tú estabas a 10 metros y hacías como una dinámica encuadrada ahí, y decías, bueno, puedo estar un poquito más, pero después cuando te tocaba subir esos 10 metros, ahí ya era pues mucha mayor probabilidad de accidentes que bajar y subir de una sola vez, ¿no? Mira, pero bueno, es un tema apasionante, Miguel, ¿no? nos pasó a nosotros en los cursos de buceo con aire comprimido. Había que recorrer 20 metros, llegar al regulador y respirar de ella. Y había una muchacha profesional, odontólogo, que tenía una apnea espectacular. Y en el primer recorrido de los primeros 20 metros, yo estaba al lado del cilindro, porque había un instructor, un monitor en cada cilindro. En caso, fíjate tú las precauciones que se tomaban. Y cuando yo veo, y me tocó a mí, ella llega al cilindro, lo lógico estaba a ciegas, porque era el ejercicio a ciegas, toca la bombona porque viene con el brazo estirado, ¡tuc! Y se queda. Y yo le digo, bueno, como esta tiene una apnea espectacular, debe ser que está pensando si el regulador tiene los bigotes hacia abajo o hacia arriba. Pero yo digo, coño, está pensando demasiado. Cuando la volteo, se voltea y la veo inerte. Digo, aquí está pasando algo. Como yo estaba al lado, sabía que no había respirado, porque si la subo, sobre expansión. ¿Me explico? Entonces la sacamos inmediatamente, la empujé, lo puse en la fosa de salto de la universidad, la puse encima del borde de la piscina, los otros vinieron ya corriendo, se le quita la careta, ¿ok? Y tenía los ojos como par de huevos fritos mirando a la lontanándica. Estaba afuera. Sí. Le grita, y de repente me dice, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Le digo, no, nada, tranquila. No la quería asustar. No ha pasado nada, tranquila. Oye, ¿por qué te saliste de la piscina? Es chiste, pero había caído en un blackout y una persona que te hacía 2 minutos y medio de apnea en la fosa de salto. Pero ese día no era el día de ella. No era el día. Bueno, fíjate, en la piscina de la Asociación de Profesores, que es una piscina de 18 metros de largo apenas, había un amigo que estudiaba, era profesor en la Facultad de Ciencias, Balbino, no me acuerdo su apellido. Balbino hacía apnea siempre allí en la piscina, pero él hacía apneas a la hora que no había nadie allí, que ya era la hora de mediodía, 12:30, 1, que la piscina estaba vacía para los profesores, entonces se metía a hacer apnea. Bueno, Balbino estaba haciendo sus apneas en un periodo vacacional que había todavía menos gente, y
administradora de la casa que estaba arriba lo ve con su mano afuera y dice, bueno, este se está tomando el tiempo allí. Entonces ya entra a su oficina, cuando vuelve a salir lo ve igual y empieza a pegar gritos, ¡ay, auxilio! Allí estaba el servicio médico del IPP trabajando todavía. Salen corriendo, suben a Balbino, ya estaba casi liquidado, pues trataron de revivirlo, le pusieron un electroshock, no pudieron, se quedó en una piscina de 18 metros haciendo ida y vuelta, le dio un blackout, no había nadie que lo viera y se murió en esa piscinita. Pero fíjate tú vas a cualquier hotel, cualquier centro deportivo o donde vayas, tú ves los cartelones, por lo menos. No diving. No, exactamente, me sacaste la palabra de la boca. No dive. No diving. O sea, está prohibido meterse por debajo porque el blackout puede estar presente en cualquier momento. O sea, no te permiten, en recreación, no te permiten estar debajo de la superficie del agua. Y hay una razón. Y el blackout es una cosa bien complicada porque no se sabe cuándo te va a ocurrir ni... Fíjate, ese muchacho tenía experiencia haciéndolo. La muchacha que tú dices del curso de bombona era una buena apneísta y sin embargo con 20 metros le dio un blackout. Yes, o sea, es algo así es. Bien. Y a veces en los cursos de buceo, muchas veces no hay los equipos de asistencia. No hay un bambú, no hay un cilindro de oxígeno. Porque nunca pasa, pero ¿y si pasa? ¿Y si pasa? Claro. Yo no sé si el CASA llega, ahora lo tiene. El CASA tiene su equipo de rescate, digamos. El DAN, sí. No, eso lo tenemos nosotros de antes. Sí, no, pero el primer tiempo contábamos era con los bomberos de la UCB que estaban arriba. Exacto. Pero mira, ahí se tiene que aplicar una ley que dice, en buceo se dice, el snorkel y el chaleco compensador es un equipo que de repente no lo vas a necesitar. Pero el día que lo necesites y no lo tienes, más nunca lo vas a usar. Y me salió como un coro, como una palabra así rebuscada. Pero es que es la realidad. Sí. Y bueno, creo que claro, es muy importante ese tema de seguridad y bueno, Rinaldo, Atila, podemos pasar horas aquí hablando, pero la gente también... No, sí, claro. Cuando vean el video que dura 3 horas, no, yo no voy a ver, no llevamos tanto, pero no, bueno, de verdad que... Le puede dar recortes. Sí, habrá que hacer a lo mejor 2 partes, vamos a ver cómo sale la edición. Pero bueno, de verdad que es un gusto conversar con ustedes. Podemos seguramente fuera de este espacio vamos a hacer a lo mejor algunas otras cosas que me gustaría que hagamos ya con interacción de la gente del club, del caso UCB, de la época de ustedes, de otras también, de otros clubes, de la federación que puedan también ayudarnos a revivir un poco esa historia, como lo decía Atila, pues de por qué las cosas, de cómo llegamos nosotros aquí, toda esa historia que de más de 50 años del buceo en Venezuela y que mucha gente no conoce, pues, y que seguramente pues, va a ser interesante revivir. Y podemos quizás cerrar ahora con una pequeña reflexión de cada uno de ustedes, incluyendo a Ronald, y después pues, puedo cerrar yo también. ¿De qué ha significado? Pues, y que luego lo hablamos también con Martín de Stefano y con Elisa de Paso cuando conversamos con ellos, pero bueno, creo que es importante ver la visión de cada uno. ¿Qué ha significado? ¿Qué significó el Centro de Actividades Subacuáticas de la Universidad Central de Venezuela para ustedes, en lo personal, en lo profesional, en lo que son hoy en día? Porque aunque Rinaldo estuvo poco tiempo, fíjense todas las cosas que nos ha contado que pasaron en esa época y que fueron marcando pues las generaciones siguientes. Bueno, y Rinaldo luego del submarinismo se dedicó a prepararse como entrenador de natación, pues un instructor de alto nivel en Estados Unidos, ayudó también a hacer los manuales de la Asociación de Entrenadores Americanos de Natación en Español, recuerdo que los trajo acá a Venezuela. Y bueno, me imagino que todo eso viene de esa época, y obviamente Atila con toda la trayectoria y lo que nos dejó en el caso UCB, en breves palabras o lo que ustedes quieran, pues, ¿qué significa el caso UCB para ustedes y el mensaje que quieran darle a las personas que se hayan quedado con nosotros hasta esta parte del podcast?
Rinaldo primero, después Atila y después Ronald. Bueno, en mi caso, el CASA UCB significa una parte importantísima de mi vida. Allí comencé a entrenar en serio alguna actividad, porque yo hacía natación, pero hacía natación por mi cuenta. No fui, en el principio no entrenaba con ningún entrenador, ¿cómo se llama? Sistemáticamente, sino que iba y nadaba y me metía cuando había un grupo nadando, me metía con ellos, nadaba ese día, después daba 2 días sin nadar y volvía. El CASA significó enseriarme en una actividad y empezar a practicarla sistemáticamente, como les digo. Y allí, además de todo eso, marcó mi vida porque conocí gente importantísima en mi formación y en la parte social. Allí tengo amigos entrañables que se volvieron mis hermanos. Bueno, Atila es uno de esas personas. Y de paso, allí encontré, bueno, la persona que comparte su vida conmigo hace 41 años, mi esposa Tania, que bueno, nada más por eso ya al CASA, bueno, bendiciones totales. Para nosotros, además del CASA, claro, nos veíamos en la Facultad de Ciencias, pero la actividad del CASA era como mucho más relajante porque, bueno, era la playa, era el disfrutar la salida. Teníamos esa actividad de grupo, que después que terminábamos los entrenamientos íbamos a comer juntos. Eso era maravilloso. La parte social del grupo era algo increíble. El CASA, como te digo, marcó mi vida totalmente. Atila. Oye, suscribo todo lo que dijo Rinaldo. Todos los aspectos que ha tocado, pues, indudablemente yo lo he pasado también. Claro que ya yo venía, no empecé de abajo, que ya venía con cierto pedigrí del Centro Submarino de Caracas y lo que hice fue una continuidad en la universidad. Fueron casi 30 años. Dicen que 25 o 20 años no es nada, imagínense casi 30, ¿no? Fueron momentos muy importantes, en momentos especiales en mi vida, ¿no? Por cuestiones personales. Me sirvió mucho compartir con gente más joven que yo, aunque bueno, esos 5, 6, 7 años de diferencia entre lo que era yo como instructor y los estudiantes, pues no era un abismo, ¿no? Pero lo que sí me gustaría recalcar es que en el CASA UCB siempre hubo una atmósfera, una relación de fraternidad, amistad entre la parte que daba el mando y la parte que recibía los mandos, ¿ok? Que es lo que ya en el ejército se llama comando, ¿ok? Porque mandar cualquiera manda, sino que los monitores, los instructores, como lo dijo Rinaldo, eran personas muy respetadas porque sabían que habían hecho su esfuerzo, su trabajo de formarse para ellos ser continuidad en el proceso de formación de las personas, de los nobles que llegaban, ¿verdad? Entonces, esa relación que se hizo entre los aprendices o los nuevos, como lo quieras llamar, y los que ya tenían continuidad o años en el club, siempre fue sumamente amena, fue una relación de amistad, como lo dije también Rinaldo, una gran amistad y bueno, grandes recuerdos, momentos muy agradables, grandes sacrificios, porque ustedes saben que esta actividad tiene muchos sacrificios. Una de las cosas que más sacrificado es 2 cosas, así se me ocurre decirlo. Los entrenamientos en piscina de noche con aquel frío, oye, hay que ser un poco masoquista
¿verdad? El frío psicológico, me acuerdo que Moncho decía, yo decía, esta persona no entiende lo que está diciendo y me estoy muriendo de frío aquí. El frío es el peor enemigo, de nuestra actividad. Y después la carga del equipo, que eso es un vía cruz, eso es una cruz, cargar todos esos equipos para arriba, para abajo, lavarlo, por unos minutos de actividad placentera. Tiene sus sacrificios. El desplazarse, eso lo entiende solamente un buceador, ¿verdad? Un submarinista. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. A ustedes dos, Miguel. Y si me permites, como todo el mundo te dice negro, también te voy a decir, mira, negro, muchas gracias. De nada. Entonces, el cariño es mutuo. Exacto. Gracias por la oportunidad y ojalá que los que vean este video lo disfruten de dos personas no veteranas, experimentadas. Eso, cuidado. Transmitimos algunas de las vicisitudes y las cosas y experiencias que nosotros hemos tenido. Muchas gracias y les deseo a ustedes dos en el futuro mucho éxito en los quehaceres que están haciendo en esta actividad. Y ante todo, como siempre lo decíamos en los cursos, ante todo, seguridad. Gracias. Gracias a Tila, muchas gracias Reinaldo, Miguel. En verdad, muy nutritivo este podcast de esta edición, sobre todo por el bagaje histórico que se tiene, la hermandad que hemos logrado con Reinaldo, no solamente como profesor, sino también como amigo y colaborador con nosotros desde esa época de la PU, con el Chino, el Jonathan, que bastante gozamos en todas estas actividades. Y bueno, las futuras generaciones que vienen en camino van a ir marcando la pauta como ustedes dejaron ese camino, nosotros también queremos dejar ese camino andando. Así que muchas gracias, Miguel, para despedir. Nos vemos en la próxima. Bueno, amigos, de verdad que un gran honor haber contado con ustedes, a ti, a Reinaldo, toda su experiencia. De nuevo está mi agradecimiento en lo personal y a toda esa gente que seguramente tiene que agradecerles a ustedes por lo que hicieron por el club, por el centro y quienes también nos antecedieron en esas etapas intermedias. Mucha gente que seguramente pues no voy a nombrar porque seguramente se me quedan, pero ya saben quiénes son, todos los monitores, todos los instructores que fueron formados por ustedes, que nos formaron a nosotros y que de alguna manera pues nos permitieron a nosotros también seguir contribuyendo a que este centro siguiera en el tiempo y que, bueno, como siempre lo digo, yo estoy aquí en Caracas, estoy aquí cerca, yo estoy aquí a, qué sé yo, menos de 1 kilómetro de la Universidad Central, ese centro que, bueno, que espera que en algún momento podamos reabrir y así como pasaron ustedes, pasamos nosotros, pues luego vengan muchas más personas, conozcan las actividades subacuáticas, se involucren con esto, pues, y ojalá, pues, ahí yo sé que hay muchos de nuestros alumnos que de natación con aletas, del rugby subacuático, de la apnea, de pescadores submarinos, buzos, que le deben tanto al caso UCB en su vida, pues, en su formación profesional, personal, a nivel de lo que son hoy en día como seres integrales y que se lo den al club y que, pues, queríamos de alguna manera hacer este pequeño episodio o largo episodio en homenaje, pues, a todo ese legado, pues, que es una institución realmente, el caso UCB, y que nos ha dejado a nosotros, pues, lo que somos hoy en día y nos permite estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, siguiendo adelante esto que es el ser subacuático. Así que, bueno, de verdad agradecido, Ronald, Reinaldo, Atila por su tiempo y espero que, bueno, nos sigan acompañando en los próximos episodios. Seguro. Chao, muchas gracias. Bueno, amigos, un nuevo episodio más del Ser Subacuático. En esta oportunidad nos acompañan dos grandes pilares fundamentales de las actividades subacuáticas en el Centro de Actividades Subacuáticas de la Universidad Central de Venezuela, la Casa UCB, Atila Bendegús y Reinaldo Santiago. Perdón, me fue, yo que Santiago. Voy a empezar de nuevo, perdón. Dale, que no era Carlos. Reinaldo Santiago. Por ahí. Santiago, es que está muchos años ya en Santiago, chamo, tú ya... Deja la botella. Ok, aquí lo cortamos. Coño, muy bueno, vale. ¿Verdad que ¿Le gustó? Sí, vale, súper, excelente. Oye, faltó los detalles de las palabras que no aparecen en el diccionario.
Sí. Oye, Bueno, nos pues, portamos bien, ¿verdad? Nos portamos No, bien. excelente, demasiado bueno. vayan a, ustedes están en Google, vayan a Google, ¿qué significa veterano en Venezuela? Sí, ¿verdad? No, es que Cali cuando vea eso, porque se lo va a... Coño, ¿y por qué? Porque a ti la dice que yo soy un veterano. ¿Qué vaina es esta? Ey, vale. No, Bueno, yo lo dejo por aquí. Fue un placer de verdad. Un abrazo, Bueno, vale. Ok, Mira, cuídate muy bien. mucho. Estamos avisando cuando vaya a salir. ¿no? Dale. Dale, brother, cuídese. Dale, un abrazo, cuídense. Dale, cuídate, Atila. Saludos. Ser Subacuático es presentado por web4solutions.com. Sportalsud.net. Todo el deporte subacuático en un solo lugar. Academia Deportiva Subacuática Sport Sud. Visita nuestro sitio web sersubacuático.com.